At first, RTX was just a glint in our eye. But with every game launched, every level played, and every boss conquered, your passion grew with our technology. And with it, a handful of games and apps grew to 500. To the millions who play and create on RTX, thank you. RTX, it's on. GeForce RTX es la plataforma por excelencia para los gamers y creadores y ya tenemos más de 500 aplicaciones. Pero, ¿qué fue GeForce en el Perú? ¿Sí? En el 2023. Tuvimos el 97% de cuota de mercado en el Perú. Crecimos 25% en el ticket promedio año contra año. Y vendimos más de 44,000 GeForce RTX en el 2023. Todo esto gracias a la inteligencia artificial y al crecimiento de nuestra tecnología. Cuando creamos el GPU en, en 1999, no pensamos hasta dónde iba a escalar. En el 2006 creamos CUDA, con lo que eran los CUDA Cores para poder correr un juego que se llamaba Crysis, ¿sí? Y en este juego era muy pesado. Y ese juego necesitaba mucha potencia gráfica. NVIDIA era la única tarjeta que podía darle esa potencia. Y se hacían antes así los gráficos. Tenía un tipo de núcleo. Antes de las GeForce RTX eran las GTX y se mostraban estas imágenes. En el año 2018 lanzamos las RTX, las RTX, el nuevo núcleo de Ray Tracing, los CUDA Cores y los Tensor Cores. ¿Qué es el Ray Tracing? Es el trazado de rayos de luz en tiempo real para poder hacer sombras, reflejos, imágenes, iluminaciones, etc. Los CUDA Cores son los núcleos que muestran la imagen en 2D. Y el Tensor Core es el más importante hoy en día, ya que es el núcleo de inteligencia artificial. Desde hace 6 años, GeForce ya tiene inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, tres tipos de núcleos en RTX: núcleo de trazado de rayos de luz, núcleo CUDA, núcleo de inteligencia artificial. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite aprovechar al máximo la tecnología de nuestra serie 40 que se llama Ada Lovelace. Esta tecnología para tarjetas, para GPUs, para laptops, se encarga de tener esos tres tipos de núcleos maximizados. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que esto era la serie 20, se llamaba Turing, tenía solo 130 Tensor Cores, 130 núcleos de inteligencia artificial. Bueno, 130 módulos de núcleos, ¿sí? Luego tiene Ampere, la serie 30, tenía 320 Tensor Cores. Y luego es Ada. Ada, que es la serie 40, que tiene 1400 Tensor Cores. Dense cuenta del salto exponencial de los Tensor Cores, con lo cual lo más importante hoy en día que es la inteligencia artificial. Ya GeForce soporta inteligencia artificial en todas sus tarjetas de la gama RTX, las cuales permiten tener no solamente un mejor rendimiento, sino un mayor uso de la energía de manera eficiente, es decir, es mucho más eficiente energéticamente hablando. Y todo esto viene creciendo generación tras generación. En la primera generación de RTX teníamos DLSS, que ahorita voy a explicar qué es. En la segunda generación tuvimos DLSS 2, que era una mejora de la primera. Tenemos Reflex, tenemos los denoisers. Y en la tercera generación de RTX, que es la serie 40, que es la que estamos viviendo actualmente, tenemos DLSS 3. Tenemos el Optical Flow Accelerator, que es lo que hace que nos permita tener mayor efectividad en la creación de inteligencia artificial y muchas otras cosas. ¿Cómo funciona una imagen? ¿Cómo funciona un elemento de visual? Cuando yo renderizo una imagen, el procesador gráfico, es decir, la GPU, pinta píxel por píxel. Ese píxel por píxel que se pinta genera una imagen. Cuantas imágenes yo genere por segundo se denomina FPS, frames per second, que es lo que quiere el gamer. Mientras más FPS tengan, mejor va a ser el rendimiento del juego. En un juego normal, a 4K te corre a 23 FPS nativos, es decir, sin ningún tipo de tecnología adicional
respuesta, solamente el poder renderizar la imagen tal cual, píxel por píxel. Entra aquí DLSS 2, que es soportado por la serie 20, 30 y 40. DLSS 2 lo que hace es genera una imagen a menos resolución y la estira. La estira como cuando ampliamos una imagen en una fotografía que hemos tomado con el celular. Pero cuando ampliamos esas imágenes, la foto se desdobla, se malogra, se estropea, se pixelea, etc. DLSS lo que hace es, la versión 2, es escala la imagen y la corrige con inteligencia artificial. De tal forma de que DLSS 2 genera una imagen mucho mejor en la pantalla con más FPS. ¿Por qué? Porque al yo renderizar una imagen más chica, la tarjeta demora menos tiempo y por lo tanto em, tenemos un mejor rendimiento de FPS. Entonces, DLSS 2, que es soportado por 20, 30 y 40, ayuda a correr mucho más rápido las FPS sin perder calidad de imagen porque le escala por inteligencia artificial. Sin embargo, dimos un paso más. Y ese tipo de DLSS, por ejemplo, se llama super resolución. Viene el DLSS 3, exclusivo de la serie 40, que utiliza renderizado neural para poder hacer las imágenes. Gracias a un componente que se llama Optical Flow Accelerator, lo que hace es genera una imagen más por inteligencia artificial. Una imagen más por inteligencia artificial. Con lo cual vamos a tener no solamente la imagen sino también el tema de no solamente, mejor dicho, la corrección de la imagen uno, sino también toda una imagen generada íntegramente por inteligencia artificial, lo cual va a incrementar aún más los FPS. En paralelo, o mejor dicho, para entenderlo mejor, es como si solamente estuviéramos renderizando un octavo de la imagen que vemos en pantalla. Los otros 7 octavos son hechos por inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre DLSS 2 y 3? Que DLSS 3 genera una imagen enteramente por inteligencia artificial gracias al Optical Flow Accelerator. ¿Y eso cómo voy a acelerar? Pues primero no voy a tener diferencia en la imagen. Tengo 3 cuadros, uno de estos ha sido generado por inteligencia artificial. No se puede distinguir a primera vista cuál es la generada por inteligencia artificial. Y me permite tener más cuadros por segundo. ¿Y cuánto? Pues veámoslo en este video. Hasta más de 2 veces en Fórmula One, en Flight Simulator el doble. En Cyberpunk hasta cuádruple. Y en Spider-Man el doble de FPS. Bueno, este es cuando salió ese video. Ahora hay más de 60 juegos con DLSS 3, entre ellos el juego de Harry Potter, por supuesto The Witcher, Spider-Man, el nuevo Spider-Man, Horizon, y va a salir ahora Star Wars Outlaws. Como dije, podemos tener más de 4 veces el rendimiento de Cyberpunk, el doble en Flight Simulator, y depende mucho del juego para poder tener una mejora. Mientras más nuevo el juego, mejor es la mejora. Mientras más antiguo el juego, menos se va a ver la inferencia de la inteligencia artificial en el juego. ¿Ok? Entonces, DLSS 3 entrega rendimiento total con 3 partes. Primero, estiro, hago la super resolución. Luego, genero otra imagen adicional por inteligencia artificial. Y por último, reduzco la latencia con Reflex. ¿Y qué es Reflex? Es una tecnología que me permite reducir el tiempo entre que yo cliqueo el mouse y se ve la imagen en pantalla, haciendo de que sea mucho mejor el rendimiento del usuario y me permita tener mejoras en cómo yo disparo. Y todo el mundo dice, oye, pero son milisegundos. ¿Quién va a darse cuenta de esto? Pues la victoria se mide en milisegundos para un gamer.
Porque cuando yo cliqueo el mouse y hago una imagen en pantalla, hay algo que se llama la fila de renderizado. Reflex elimina esa fila de renderizado conectando el CPU con el GPU, el Graphic Processor Unit, directamente para que la imagen pueda ser mucho más fluida y salir más rápido en la pantalla. Entonces, si yo cliqueo, vean cómo a la derecha la imagen se ve más rápido. Eso que me va a permitir que cuando yo tengo una reacción de disparo y cliqueo en el mouse, con Reflex voy a poder impactar al usuario, al enemigo, perdón. Sin Reflex, fallo el disparo. O por ejemplo, cuando viene un enemigo y me quiere asomar. O cuando es lo que llamamos el disparo de reacción rápida. Yo giro, cuando siento que hay una persona a la derecha, giro el mouse violentamente. Gracias a Reflex, las balas se agrupan de una forma más efectiva, sin tener problemas, para que puedas tener precisión en tus disparos. Entonces Reflex te va a ayudar a que se agrupe mejor y por lo tanto tus balas caigan más en el enemigo, que es lo que queremos. Eso es Reflex, eso viene con todas las GeForce RTX. Y nos permite tener mejoras en Counter-Strike, en Overwatch, en Valorant, en todos los juegos, en Dota 2, en todos los juegos más jugados hoy en día. Pero para esto, y el día de hoy nos vamos a enfocar en esta tarjeta en particular, creamos una tarjeta llamada 4060. Tiene DLSS 3, que tiene Ray Tracing, y que por supuesto utiliza Reflex para poder dar una mejor respuesta en los videojuegos. Consume menos energía, es su mayor logro, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, los GeForce RTX 4060 o 4060 Ti son grandes elementos que rebasan a sus antecesoras, sus predecesoras, la 3060 Ti y la 2060 Super, por ejemplo, en el caso de la 4060 Ti, que viene con dos tipos de memoria, de 8 y 16 GB. ¿Por qué la mejora mucho? Porque tiene un mejor rendimiento con menos consumo energético. Vean cómo esta tiene un consumo total de 160 watts versus la 3060 Ti que tenía 200 watts o la 2060 Super que tenía 175 watts, entregando mucho más rendimiento. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque todo esto se basa en la memoria, caché, y cómo se maneja. Hay mucha gente que dice, oye, Augusto, pero de 8 gigas es muy poco. Es muy poco si tienes un procesador gráfico que no lo aproveche de manera eficiente. Pero ¿qué sucede? Cuando tienes núcleos de determinado nivel, ¿sí? Esto se conecta con la memoria caché de primer nivel, luego con la memoria caché de segundo nivel, y si no encuentra la data que quiere aquí, ya va a la memoria de video y luego a la memoria de sistema y luego inclusive al swap file en la unidad de almacenamiento, etcétera. Eso era en la anterior generación. En la nueva generación hemos ampliado la memoria caché de tal forma de que los núcleos no tienen que estar yendo a la memoria de video. Por lo tanto, la memoria de video puede ser más pequeña porque está más optimizada. Y esto nos va a dar excelentes resultados en rendimiento, ¿sí? ¿Y cómo lo ponemos? De una forma sencilla. Vean cuánto era el caché de la 3060 normal. Vean cuánto es el caché de la 4060. Es 24 megas versus 3 megas. 8 veces la memoria caché. Obviamente va a ser mucho más eficiente. Y esto va a hacer de que consuma no solamente menos energía, que es el gran beneficio de la 4060, sino que también permita que el usuario pueda tener mayor rendimiento. En juegos, por ejemplo, puedo tener hasta 2.3 veces el rendimiento que la 2060 o 1.7 veces el rendimiento que la 3060. Con eso, la 4060 se posiciona como la líder, de hecho es la tarjeta más vendida del Perú actualmente, y por supuesto nuestros amigos de Bastec lo integran en sus equipos con la certificación de NVIDIA. ¿Y cuánto más rápido es? Hasta 4 veces más rápida, consumiendo menos energía que la 1060, el doble de rápida, consumiendo menos energía que la 2060 y un 50% más rápido, consumiendo igual menos energía que la 3060.
4 a 5 veces el rendimiento de la 1060, poco más del doble que la 2060, el doble que la 3060, con menos energía consumida. Esto para lo que es, y ojo, esto es en gaming, pero también en rendimiento de lo que es high performance, le permite al usuario ahorrar en luz y poder configurar los equipos con fuentes de poder más ahorrativas, con menos necesidad de potencia, con lo cual a un corporativo, por ejemplo, le va a ser bastante provechoso para minimizar costos operativos. ¿Sí? Ahora, NVIDIA Studio. ¿Qué es NVIDIA Studio? NVIDIA Studio es una suite de programas y certificaciones que viene liderada por el driver de NVIDIA. Acá viene un tema importante. NVIDIA libera un driver para juegos cada vez que hay un lanzamiento importante de juegos. Cada vez que hay un lanzamiento importante de un videojuego, NVIDIA lanza un driver que se llama el Game Ready. Cada vez que hay un lanzamiento importante de una aplicación creativa, NVIDIA lanza un driver studio. La cadencia no es la misma. ¿Puedo utilizar drivers Game Ready para jugar y para producir? La respuesta es sí, pero no vas a tener todas las optimizaciones de la productividad. ¿Puedo utilizar drivers Studio para jugar? La respuesta es sí, pero no vas a poder tener todas las actualizaciones para los juegos de moda porque se actualizan en tiempos diferentes. Y esto hace, en particular, los drivers Studio, que se puedan optimizar con Adobe Photoshop, toda la suite de Autodesk, Topaz, DaVinci, Blender, Unity, etcétera, 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 etcétera. El driver Studio se baja totalmente gratis a través del aplicativo NVIDIA App, que antes se llamaba GeForce Experience, y que permite que el usuario actualice drivers, optimice aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Studio nos va a permitir optimizar gracias a que antes teníamos lo que se llamaba un coprocesador matemático, hace muchos años, ¿no? Cuando uno compraba un procesador, decía que era uno con coprocesador matemático, hace más de 30 años. Hoy en día, las tarjetas de video con GPUs NVIDIA o las laptops con GPUs NVIDIA traen lo que se llama un coprocesador de encoding, que se llama NVENC o NVIDIA Encoder o NVENC, ¿sí? Este procesador de solo encoding nos permite hacer trabajos de codificación de imagen mucho más rápido con codecs desde el H264 hasta por supuesto el AV1, que es el más nuevo. Y esto también nos permite acelerar con inteligencia artificial un montón de aplicaciones, entre ellas Photoshop, entre ellas Premiere, entre ellas DaVinci, entre ellas AutoCAD, Autodesk, con inteligencia artificial, lo cual no solamente hace que sean tareas más rápidas, sino más fáciles de hacer. En vez de que antes tenías que seleccionar todo un cuerpo y decirle actívalo y ilumínalo, ahora solamente le dices selecciona un cuerpo, tal, activa el efecto tal, ¡pluc! Y se prende. Ahorita les voy a mostrar un videito sobre eso. Y esto hace que la inteligencia artificial nos permita maximizar tiempos en animaciones, en smart driving, en modificar juegos, en crear imágenes con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, lo que mucha gente dice es que es lo primero que hago cuando yo compro una computadora y es, pues, pinto en Paint. Pues ese pintado en Paint ahora lo puedes volver de la izquierda, lo que ves, a la derecha, gracias a nuestra aplicación NVIDIA Canvas. NVIDIA Canvas es totalmente gratis. NVIDIA Broadcast es otra aplicación exclusiva de NVIDIA que lo que hace es corrige el tema de la penetración de sonido, corrige el tema de la imagen. Yo podría prender mi cámara y tener atrás una pecera. Internet no me acompaña el día de hoy. Y muy importante, la corrección visual. Yo podría mirar hacia el frente sin ningún tipo de problema. Por último, para los usuarios de YouTube, tienes la Super Resolution, que te va a permitir un video antiguo pasarlo a 4K gracias a inteligencia artificial, totalmente gratis, disponible ya en cualquier navegador, Chrome, en Edge, etcétera. Por lo tanto, Studio es la suite más eficiente para lo que es creadores y ya viene también con todas las GeForce RTX que ensambla nuestro partner Bastec.
Por lo tanto, el lineal para todos los gamers y creadores de contenido queda así: 4090 y 4080 para imágenes en 4K, ¿sí? 4070 con todas sus variantes: 4070 Super, 4070 Ti, 4070 Ti Super, para todo lo que es tasa 1440p. No se dice 2K, eso no es 2K, es 1440p. Y la 4060 con 4060 Ti para lo que es 1080p. De arriba hacia abajo, el lineal completo queda entonces 4090, 4080 Super, 4070 Ti Super, 4070 Super, 4070. La 4070 Ti ya está deprecated. 4060 Ti, 4060, 3060, 3050 y la 1650, que ya está de salida también porque ya casi no quedan unidades. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a ver el chat. Ujú, ujú. No se puede registrar. Se pueden tipear sus preguntas en el chat para poder hacer la revisión. Oh, claro, wow. ¿Hay algún tipo en la renderización de animaciones en Blender o After Effects de la serie 40 con respecto a la serie 30? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente en Blender, en After Effects, al tener más tensor cores, es decir, más núcleos de inteligencia artificial, voy a poder hacer, por ejemplo, en Blender el denoise de manera más eficiente, porque va a utilizar más tensor cores. Y de la misma forma en After Effects hay ciertos plugins que utilizan inteligencia artificial y que me va a permitir tener mayor eficiencia porque la serie 40 tiene, hemos dicho, más tensor cores que la serie 30. Acá justo tengo una demo sobre eso, bueno, sobre algo muy similar. Lo voy a proyectar rápidamente. Ahí estamos. Entonces, como dije, con NVIDIA Studio tenemos mucho más eficiencia con inteligencia artificial. Es mucho más rápido que la Mac. ¿Y cómo podemos verlo? Generar imágenes por inteligencia artificial, por ejemplo, con Stable Diffusion. ¿Ven cómo la inteligencia artificial hace todo más rápido inclusive que las benditas Mac, que siempre dicen de que es mucho mejor para diseño? Mentira, una PC es mejor. O en DaVinci Resolve, lo que justo les estaba mencionando, edición de video mejorada con RTX. Vean cómo quiero hacer un slow motion y en la Mac a la izquierda pueden ver cómo corre de manera más lenta. Y a la derecha la laptop ya terminó. Y esto es laptop, ¿eh? O rotoscopio, lo que les mencionaba justo. Coges eso con la Mac, la inteligencia artificial ya terminó. Y vean cómo aplica el efecto mientras que a la izquierda la Mac sigue pensando. Eso es gracias a la suite de NVIDIA Studio. No, los demos tenían audio. Solamente el primero, el segundo no tenía audio. ¿Cómo influye la memoria en el rendimiento de una tarjeta de video? Si hablamos de la memoria de video, es decir, la memoria no sé, acaso voy a revisar mi GHub. Nunca sabe. Sí, estamos bien. Ya. En el caso de la memoria de video, mientras más memoria de video tenga, más unidades voy a poder ubicar dentro de la misma y no tener que reprocesarlas. Es como que yo tengo como cuando jugamos a los Legos, tú encuentras una pieza de Lego que se puede multiplicar, imaginémoslo.
¿ya? Y esa pieza de Lego la pongo en un costado. Entonces, en vez de yo tener que buscar entre toda la pila de Legos de nuevo esa pieza, voy solamente al costado donde la separé y la utilizo. Ese es el mismo ejemplo de la memoria de video. Mientras más espacio tenga, más texturas voy a poder colocar en esa memoria de video para poder utilizarlas sin tener que reprocesar la información. ¿Ok? Entonces, mientras más grande la memoria, más información podemos utilizar sin reprocesar. Sin embargo, lo más importante de las tarjetas de video es los núcleos, porque los núcleos nos van a permitir tener lo que es la velocidad de procesamiento en sí, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cuáles son los procesadores y de qué generación son más óptimos para trabajar con la RTX 4060? Es decir, que no genere cuello de botella. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque en el tema de lo que es un cuello de botella, hay que primero entender qué es un cuello de botella. Un cuello de botella es cuando un caudal de información no puede pasar de manera fluida debido a que hay otro elemento del computador que no puede procesarlo a la misma velocidad. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo, cuando yo tengo una tarjeta de video que tiene mucha más potencia que un procesador, el procesador no puede procesar, valga la redundancia, todo lo que es el tema de la información que manda la tarjeta de video. Entonces, pues lamentablemente se genera lo que se llama el cuello de botella. La 4060, al ser una computadora, al ser una tarjeta, perdón, una GPU optimizada, puede trabajar con procesadores antiguos con un cuello de botella no más del 7 a 8%, ¿sí? Ese 7 a 8% va a ser cuando tú pongas, por ejemplo, un i5 de novena u octava, ahí obviamente vas a tener un cuello de botella. Pero en general, una 4060 puede trabajar tranquilamente con un i5 o con un i7 onceava, doceava, obviamente treceava, sin ningún tipo de inconvenientes. Y ni qué decir el i7, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ahora vamos a esperar un segundito a ver si alguien más tipea en el chat. Bueno, si no hay más preguntas y no hay más dudas, pasaríamos entonces a la parte divertida. Sí, Augusto. Mira, voy a mostrar ahora. Esto es lo que nos ha enviado la CEBI. ¿Dónde se ve? Ahí se ve. Ahí está. Este es el presente que vamos a dar a cinco concursantes, ¿no? Y más o menos así es el tema. De lujo, ¿eh? Bueno, entonces ya veamos la parte de las consultas. Muy bien. A ver, Luis Bancayán tiene una pregunta, si la puedes, acaba de alzar la mano, si la puedes colocar en el chat. Hola, Luis. Bueno, mientras les cuento que hemos creado un divertidísimo Kahoot, así que ahí les voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Por favor, ingresen en su celular o en su PC o lo que estén utilizando a esa página kahoot.it, kahoot.it, y coloquen el pin 823-5330. Ponen su nombre y su correo y con eso pueden entrar. Ahí está, vamos entrando. Ya tenemos 14, 15 personas. Los 5 primeros puestos se van a llevar ese presente por parte de Basket. Muy bien, llevamos 25. Es súper simple, les va a salir la pregunta en la pantalla y en su dispositivo les va a salir para que marquen la pregunta que creen que es la correcta. Ok, 33. Vamos a esperar un par de segundos más.
¿Ok? Vamos a empezar entonces. Como les recuerdo, solamente tienen que leer la pregunta en la pantalla. Son 10 preguntas, súper simple, sobre lo que hemos discutido el día de hoy. El ganador se va a hacer acreedor los 5 primeros lugares a estos presentes por parte de nuestro partner de Bastec. Así que arrancamos. Clic. En 3, 2, 1. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre DLSS 2 y DLSS 3? DLSS 3 genera frames complementarios, recuerden. DLSS 3 genera imágenes adicionales por inteligencia artificial, con lo cual no tiene que utilizar más núcleos CUDA y sobre todo porque DLSS 3 lo utiliza con núcleos de inteligencia artificial que se llaman Tensor Cores. Los CUDA Cores no tienen nada que ver con DLSS. ¿Ah? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de los drivers NVIDIA Studio? A ver. Pues sí, aceleran las aplicaciones de contenido y productividad. Valorant es un juego, así que no tendría por qué ver con eso. Y los 3 tipos de núcleos de la GeForce RTX se utilizan con los Game Ready Drivers también cuando los juegos lo necesitan. ¿Verdadero o falso? Las GPUs NVIDIA tienen aceleración compatible con CPUs de una sola marca. Las GPUs NVIDIA tienen aceleración compatible con CPUs de una sola marca. ¿Verdadero o falso? Falso. Los GPUs de NVIDIA pueden trabajar con Intel o AMD, cualquiera de los dos procesadores. ¿Cuál es el principal beneficio de Reflex? Minimiza el tiempo de latencia para que haya fácil, en menos tiempo entre el clic del mouse y lo que se ve en la pantalla. ¿Qué significa DLSS? Lo dije al principio. La respuesta, por supuesto, es Deep Learning Supersampling. ¿Con qué aplicación puedes eliminar el ruido de fondo de tus transmisiones o llamadas? Es una aplicación propietaria de NVIDIA.
NVIDIA Broadcast es la aplicación propietaria de NVIDIA que permite hacer este tipo de funcionalidad. ¿Qué tipos de núcleos hay en las GeForce RTX? Los tres tipos de núcleos son CUDA Core, ARTI Core, Tensor Core. CUDA Core hace el rasterizado, ARTI Core trazado de rayos de luz, Tensor Core, inteligencia artificial. Pregunta número 8. ¿Cuál es una característica única de las GeForce RTX Serie 40? Pues DLSS es una característica única de las GeForce RTX, pero puede correrse con la serie 20, 30 o 40. Los Tensor Cores también están en todas las RTX, al igual que el coprocesador NVENC. Optical Flow Accelerator es la única que es de serie 40. ¿Por qué? Porque el Optical Flow Accelerator se utiliza para DLSS 3, que es exclusivo de la serie 40. Novena pregunta. ¿Cada cuánto sale un driver de NVIDIA GeForce? Por supuesto, sale en el marco de un lanzamiento nuevo de videojuegos, no cada 2 generaciones, no cada 2 meses. La promesa GeForce es un driver cada vez que hay un juego nuevo. Y la última pregunta es, ¿cuál es la característica más importante de la GeForce RTX 4060? A ver. Pues consumen menos. La más importante es que consumen menos. No solamente que son compatibles con todo, sino que son menos dragonas energéticamente hablando. Ese es el gran beneficio que te va a permitir hacerlo inclusive para upgrade. Con lo cual, los ganadores son... ¿Quién es el más bravo? A ver. Ok, Ajá. acá están los 5 ganadores. Es Carlos Chipoco, Mariela, Wilmer Zulca y ahí abajo salieron los runner-ups. Yo les voy a pasar igual los datos a las personas de Bastec para que los puedan contactar. Está el podio. Está. Ok. Y eso sería todo de mi parte. No sé, Walter, si quieras
¿Sumar algo? ¿Agregar algo antes de cerrar? No, Augusto, más bien muchas gracias por confiar en Bastec. Bueno, ya nuestros canales ya están muy actualizados en el tema de tarjetas de video. En el tema de los regalos, a la interna le hacemos el contacto para hacerles llegar sus presentes. Agradezco mucho a los participantes, gracias por su tiempo. Y a ti, Augusto, muchas gracias por nuevamente confiar en Bastec. No, a ustedes muchas gracias por ser un excelente partner y a todos los usuarios gracias por hacernos la marca número 1. Nada, hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Listo, gracias. Buen día a todos. Gracias.